Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos. Bienvenidos a una nueva edición de Encuentro Central. En el día de hoy, el accionar de la policía en nuestro país, un proyecto de ley de legítima defensa policial, estarán presentes en este encuentro con la presencia de la presidenta del sindicato policial, Patricia Rodríguez, y del asesor jurídico, el doctor Washington Abdala. Bueno, ahora los saludo formalmente a mis invitados, Patricia Rodríguez, Washington Abdala, bienvenidos. ¿Cómo están? Gracias. ¿Bien? Muy bien. Bueno, tenemos mucho tiempo, tenemos todo un programa entero para hablar de la temática que concierne al sindicato policial, a ese proyecto de ley de, ¿podemos decir presunta defensa? ¿Está bien dicho? Puedes decir. ¿Sí? Sí. Bien, porque después vamos a ver por qué lo de presunta. Vamos a hablar de los logros que ha obtenido también el sindicato durante todo este tiempo y de algunas cosas que están allí en el debe, pero además vamos a hablar también de lo que ha sido el encuentro que ha mantenido el sindicato con los distintos actores políticos en un año muy particular, porque no podemos obviar que estamos en un año muy particular. De paso aprovecho para preguntarles, esto un poco fuera de contexto, si se quiere, pero teniendo en cuenta este 2019, ¿cómo ven este año? Y un año bastante movido, ¿no? Medio que sorprendió a algunos, capaz, tildado y teñido de todo lo que es la parte electoral. En todo, me parece que está repercutiendo en todo. Y en tu caso, ¿no es una trampa? No, sé que no. No, pero es un año que a nosotros como sindicato te diría que un poquito nos complica la vida, porque en la medida en que todo es partidarismo y toda esa actividad electoral, nosotros tenemos que seguir navegando con el tema del derecho, de defensa del trabajador policial. Entonces es como que te quita cuadrante. Y bueno, pero por otro lado es una oportunidad también, porque por eso que decía recién, que podés dialogar con el gobierno o con el retador del gobierno o los retadores del gobierno, y bueno, también te da una oportunidad como para pensarte un poco a futuro. Lo interesante quizás sea eso, o sea, lo interesante de una instancia electoral, vos que sos experto, periodista avesado en torno a estos temas, es que el país se dé la oportunidad de pensarse a sí mismo y encontrar una reflexión que permita mejorar las cosas. Claro, se los pregunto porque no podemos escapar a ello y obviamente es interesante la opinión de ustedes, pero además también por algunas cuestiones hasta prácticas. Recordemos que en este año electoral el Parlamento va a trabajar hasta septiembre, o sea que reduce también su trabajo, quizás el que sea el órgano de mayor repercusión política, y sin quizás, que tiene el país. Y por lo tanto ahora sí introduzco el tema de lo que es este proyecto de ley presentado por el sindicato y que tiene que ver con una realidad. ¿Por qué presentado en este momento y cuál es esa realidad? Bueno, en realidad nosotros hace mucho que estábamos pensando en algunos proyectos que ya habían en la vuelta, o sea que no es un tema que sacamos ahora, sino que veníamos en realidad acompañando de alguna manera algunos que nos parecía que eran también buenos, que están presentados y medios encajonados, diríamos, en el Parlamento, que tienen que ver con la legítima defensa presunta. Por ahí había presentado Partido Colorado, también Partido Nacional, y creo que también parte del gobierno había presentado alguna modificación. Lo que históricamente el gremio se ha dedicado a transmitir que estábamos totalmente de acuerdo que hubiera un cambio jurídico al respecto, y de hecho las experiencias que tiene el sindicato en la órbita, sobre todo penal, porque nuestro equipo jurídico trabaja defendiendo a nuestros compañeros gratuitamente cuando tienen esas instancias, nos demuestran y nos demostraban que estábamos en lo correcto y que es así. Lo que vimos después con el tiempo era que en realidad el que nosotros apoyáramos a uno u otro en un tiempo, como decíamos antes, netamente electoral, se veía o se partidariza todo. Entonces saquemos uno que sea nuestro. Y ahí, el equipo de Abdala empezó a trabajar en el proyecto. Y lo bueno de esto es que también es un sindicato que al sentir sus reivindicaciones
y al trabajarlas no solo mejora la vida de los compañeros, de los policías y sus derechos, sino que también eso repercute sí o sí después en la ciudadanía y en mejorar lo que es la seguridad pública. Entonces también veíamos que no era solo un pedido de parte de los funcionarios, sino también de la gente, que decía, bueno, démosle más garantías a los trabajadores policiales, démosles algunas alternativas también para que puedan defenderse mejor a la hora de defender lo más preciado que tiene una persona, que en este caso es la vida, y que el policía las pone todos los días. Claro. Y bueno, entonces de ahí se empezó a trabajar en el proyecto, que te lo va a explicar mejor Adala que yo, la parte obviamente jurídica, ¿no? Sí, todo proyecto Washington tiene un articulado. Este tiene un solo artículo. Sí, un solo artículo, porque en realidad es un extenso artículo, claro, que se podría desglosar. Pero en realidad la idea central fue no mirar, por ejemplo, la legislación, porque viste que siempre que haces un proyecto comparativo, claro, no mirar legislación comparada de países que de repente tienen una policía muy dura y tienen una capacidad de confrontar muy fuerte. Entonces nos pusimos más que nada mirando legislación inglesa, que es bastante inteligente porque utilizan el concepto de fuerza razonable, o sea que no tienen una idea de atropellar, claro, sino una idea de defenderse. Y de defender el bien jurídico tutelado más importante, que es la vida, ante una eventual agresión irracional, ilegítima. Y ahí aparece todo un lío jurídico que es bien interesante. No voy a aburrir a tu teleaudiencia, pero el tema es el siguiente: es el derecho penal uruguayo en general. Todas estas modificaciones, cuando hablas con los catedráticos, nuestros abogados y colegas del área de derecho penal específico, no penal policial, que en eso nosotros somos, yo diría, probablemente el equipo más sólido, el doctor Ron, la doctora Nardone, porque a instancias de ello estamos trabajando estos años buceando alrededor de esto. Pero cuando hablas con un penalista estrictamente te dice, no se necesita una presunción de carácter relativo, porque ya en principio el cumplimiento de la ley penal en cuanto tal serviría para eximir de responsabilidad al policía. Y eso en realidad no es así. ¿Por qué? Ahí está. Porque en realidad un policía, cuando ingresa a una fiscalía, antes de un estrado judicial, tiene que estar argumentando, y es lógico que así sea, que actúa acorde a la ley. Y lo que nosotros decimos es que hay ciertas situaciones en donde el policía, se actúa en base a las mismas, tendría que tener una presunción relativa, no absoluta. Tiene que probar igualmente que lo que hizo lo hizo correctamente. Ahora, si por ejemplo, ahí ponemos 9 situaciones específicas, no taxativas, pero si un policía ingresa a un ámbito donde está él solo y hay 9 personas que lo rodean, da la impresión de que 9, 8, 7, si es un número ampliamente superior, no debiera tener, digamos, demasiada dificultad para andarle explicando a un fiscal una situación de ese tipo. O eventualmente, una cosa que ha pasado mucho, y los jueces anteriormente, ahora los fiscales, han actuado muy bien, porque en general es lindo reconocer esto, que hemos mejorado el vínculo con los fiscales. No te voy a decir que es espectacular, pero hemos mejorado muchísimo, porque al principio nosotros, la gente de la policía es como que el fiscal no era con quien hablábamos, hablábamos con los jueces. Y los fiscales tampoco hablaban con la policía. Entonces hemos tenido que hacer todo un entramado de vínculos que ahora más o menos nos permite cosechar un diálogo bastante más normal. Sin embargo, tú habrás visto que pasa en la vida de la República que ante una misma situación, o en la vida policial o en la vida civil, se la lee desde dos maneras distintas. Entonces, claro, nosotros el elemento que queremos hacer jugar, y es bien sincero, es, si pasa esta situación, si tiene este encuadre, ¿no? Si hay alguien que usa un arma emulando que es un arma de verdad, o si hay una desproporción muy grande entre los que rodean a un policía, o si el francotirador o el tirador está en una posición de abuso, me parece que el repeler ese tipo de agresiones tiene que estar en alguna medida contemplado por la norma. No quiere decir, porque soy muy delicado, Pepe, en esto, y con Patricia y todo el equipo del CIFPON lo hemos hablado mucho. Lo último que queremos es una norma jurídica que permita
la liberalidad. Ajá. No es eso. Gatillo fácil, como se suele decir. No. ¿Qué tan garantista es esta norma? Para mí es mucho, porque hay que leerle la exposición de motivos, hay que leer el concepto de fuerza razonable. Explícanos un poquito del concepto de fuerza razonable. Ahí está. Yo supongo que el televidente lo debe tener claro, pero... No, pero la fuerza razonable tiene que ver con que cuando tú repelés una agresión de carácter irracional que no provocaste, tiene que haber algún nivel de simetría. Claro. O sea, si viene con un destornillador, yo no le puedo tirar con una bazooka, por ejemplo. Ese es, no tengo mejor ejemplo que decir. Vos venís con un destornillador y yo no puedo tirar con una bazooka o con un caño recortado. Tiene que haber algún... Ahora, si es al revés, también. Si es al revés, mira, hay un ejemplo que yo siempre pongo porque fue aleccionador, quedé absolutamente impactado. Esa vez era con el viejo código. Una pareja de jóvenes policías tenían su hora de recreo, estaban libres y estaban en la cantera del Parque Rodó, haciendo nada ahí en una moto. Lo rodean 9 tipos y viene uno con un arma. Y no pasó una desgracia de cohete, porque en realidad una de las policías, la femenina, era muy hábil, tuvo cierta capacidad de disuasión y estuvo un centímetro de pasar una desgracia. Y después yo me quedé pensando, me quedé charlando con la jueza, una jueza que admiro mucho y tengo un gran respeto, le digo, ¿y si hubiera tirado la gurisa, qué hubiera pasado? Me dice, qué lío, me dice. No podemos tener un lío, tendríamos que tener esta situación, porque los otros tampoco habían sacado el arma. Era una situación muy delicada. No habían desenfundado. Entonces no habían desenfundado. En otras veces nos ha pasado que alguno desenfunda y no fue mal en algún caso. O sea, entonces, claro, nosotros cuando queremos dar seguridad al policía, sí, le queremos dar seguridad al policía, pero estamos pensando en algo que nos parece superior, que es, si el policía está seguro y sabe que tiene que actuar racionalmente, está más segura la gente. O sea, un policía con dudas es espantoso. Y nos ha pasado. Claro, son otras situaciones, es cuando están actuando de particular y ahí es otro territorio. Ya nos vas a seguir ampliando sobre este proyecto de ley, pero decía Washington con respecto a una pareja de policías jóvenes, y yo me pregunto, ¿y qué tan preparados están hoy los jóvenes policías? Bueno, a nuestro entender, la preparación funcional debería ser mucho más tiempo de lo que es ahora, para que la gente conozca. Son 6 meses lo que tiene un subalterno hoy para prepararse y salir a la calle y ser policía. Nos parece que si queremos una policía mucho más profesionalizada, necesitamos más tiempo de preparación y obviamente que eso sea de calidad y que no sea solo también en la escuela, sino que después a lo largo de la carrera tenga instancias preparatorias. Hay algunas reinstrucciones, nos parece que deberían ser más continuas, más seguido, como también el hecho de tirar y la práctica de tiro y todo lo demás. Y bueno, estamos tuvimos hace poquito justo una reunión con el director de la Escuela Nacional de Policía y nos contaba todas las novedades que hay al respecto y todo lo que se quiere lograr para que el policía esté mucho más capacitado y formado. Y en algo que no coincidimos y que justamente coincidimos con el director nacional de la escuela, era que no estamos de acuerdo con la parte de ingreso a la escuela. Nos parece que el filtro debe ser antes. No nos parece que preparemos 6 meses a un futuro funcionario policial y a los 10 días antes de egresarle digamos que no estaba preparado para hacerlo, porque en realidad, a nuestro entender, adquiere un montón de estrategias y herramientas que no tiene por qué adquirirlas si no fuera a hacer la carrera de un funcionario policial. Claro. Entonces, como el manejo de armas largas, cortas, claves policiales, etcétera, que algunos dirán, bueno, pero eso es medio público, lo podemos ver en lo que es la ley orgánica de procedimiento, etcétera, que están de alguna manera puestas públicamente, pero no es lo mismo porque en la práctica uno aprende un montón de herramientas que después, si me dicen que no sirvo para la policía, si me descartan a último momento, también las podría usar desfavorablemente, y eso no sería bueno para nadie. Entonces nos parece que deberíamos volver a lo que era antes, que era un ingreso luego que tú pasabas y sorteabas lo que eran las pruebas culturales, físicas, psíquicas y todo lo demás, y tener mucho más contención la parte psicológica, ¿no?
Y en la Pueden tomar el café, después los invito con otro, Bueno. no hay ningún problema. Bueno, gracias. ¿Qué decías No, en la te iba a parte? decir que lo que decía Patricia es muy importante por el tema de la motivación. Porque yo te quiero ser muy sincero y capaz que a Patricia me dice, che, bueno, pero yo soy muy franco. Hay mucha gente que ingresa a la policía motivada, ¿está? Y porque realmente tienen o familiares policías, Sí. pero muchos otros ingresan porque es un lugar para trabajar. Entonces, la verdad que lo que tendríamos que buscar es que los que realmente tengan motivación. Yo no te voy a dar una discriminación, pero te voy a decir que en algunos ámbitos carcelarios el recurso humano con el que contamos viene solo de 2 departamentos. Es muy raro. Eso quiere decir que no importa los departamentos porque todo el mundo los conoce. Pero el recurso humano que está establecido en varios recintos carcelarios muy duros proviene de 2 departamentos. Entonces, no está bueno eso. Lo que está inteligente es que vos tengas realmente un personal lo más calificado posible. Por ejemplo, ese tema, el personal carcelario, yo no sé, pero este país, y esto no es un tema, y lo somos muy francos, viene de gobierno, Tocaste un tema enorme. Pero sé cuánto hace que no lo pensamos bien el tema carcelario. Me hiciste acordar la canción aquella que decía estamos prisioneros carceleros. Después te digo por qué, además. Hacemos una breve pausa, los invito con otro café y seguimos aquí en Encuentro Central.